Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos en Fáctico Periodismo Digital. Tenemos un invitado hoy filosófico. Siempre dicen en los podcasts un invitado especial, pero esta vez es un invitado filosófico, aparte experto en educación. Tenemos a Mario Alberto Marmolejo Bautista. Él pues es licenciado en filosofía, maestro en educación, doctor en educación. Pero más importante que los títulos, es un educador apasionado de la filosofía que comparte con la juventud de Soconusco esta pasión por la filosofía. Y bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi estimado Cristian. La verdad es un halago a mi persona el hecho que me hayas invitado. He tenido la oportunidad de seguirte y te he conocido precisamente por las redes sociales. Aparte, cuando tuve la oportunidad de poder ya platicar contigo, ver la pasión que tienes por lo que haces, a lo que te dedicas, pues llamó más mi atención. Tengo algunas anécdotas muy personales, obviamente pues ahorita saldrán a la luz, el hecho de que también eres un apasionado de la educación. Compartir la historia con los jóvenes que pues la mayoría no tiene ese gusto o lo ve como algo aburrido, que no le va a servir para nada en la vida. Entonces son algunos puntitos que me ha llamado la atención de tu persona, y pues en este caso que me tomes en cuenta el hecho de verte con nuestro presidente de la República y le hacías un par de preguntas relacionadas, sí, los tengo claros, relacionadas a la educación federalizada. Eso te vuelve un experto en el tema, porque pues pocos ven las deficiencias que hay, aparte de todas las que hay. Pero tocaste un punto trascendental al momento de ver esto, cómo se está trabajando los CETES en las escuelas, sobre todo en escuelas federalizadas, que hay una pugna por ahí en la cuestión sindical. Pero bueno, estamos hoy aquí contigo y gracias por la invitación. Pues yo quería empezar, porque sé que estás muy metido en esto de la filosofía en la educación, haciéndote una pregunta tal vez un poco fuerte, porque la pregunta normal sería preguntarte que han querido sacar la materia de filosofía de las currículas, pero la pregunta más bien es ¿por qué no hay filosofía a nivel primaria? Un niño de primaria no puede entender filosofía. Hay muchos proyectos, hay proyectos sobre todo, como le decimos los conocedores un poquito ahí del tema al otro lado del charco, que es donde se jactan de decir que son los verdaderos pensadores, que solo ahí hay filosofía. Pero viendo la realidad que hay en nuestro país, la situación que emerge, hay filosofía para niños. El hecho de pensar, y pues hago alusión a lo que he implementado en la región. Surge una propuesta de la Secretaría de Educación donde nos piden que hagamos una bitácora de las buenas enseñanzas, las buenas experiencias, y de ahí surge la idea de querer formar algo a partir de mi vida personal y del grupo que manejamos en la región de filósofos del sureste, pero ha habido filósofos que están en distintas áreas de educación. Surgen las escuelas para pensar, y no como tal que hagamos nuestra aula, sino, como te decía al principio, la forma de vida. ¿Cómo me ves? ¿Qué es lo que pregono? ¿Cuáles son mis argumentos? Entonces surgen ideas, surgen algunas cuestiones que puede llamar la atención del alumno, y ahí nace esto de las escuelas para pensar. Entonces lo agregamos por las redes sociales. Claro, ¿cuántos seguidores tenemos? A lo mejor los que son nuestros alumnos en el ciclo los que escolar. tienen que estar, ¿no? Sí. Pero viene esta idea, ¿por qué en las escuelas primarias? Por supuesto, pero fíjate que yo le agrego a este punto a los que estamos en el aula frente a grupo. La capacidad que tenga para mi raciocinio, mi capacidad que tenga, por supuesto, para hacer una analogía, la capacidad que tenga como individuo para poder responder a lo que tengo. Entonces,
hablar de filosofía con los niños sería lo máximo. Hay toda una idea en los niños en los que te dan su punto de vista, su forma de ver, sin estar influenciado ni por existencialismo, ni por pragmatismo, mucho menos por empirismos o positivismo, que pues el que lo domine sabe, no, pues yo estoy casado con esta, no, yo soy ecléctico. Pero el niño da su idea, la da a conocer como lo piensa. Y obviamente tenemos que adecuarnos, por ejemplo, a las etapas del niño en la edad escolar. Un niño de preescolar, por supuesto, va a repetir lo que ve en su casa. Por ejemplo, si a mí me encanta andar pregonando la naturaleza, sembrando, pues el niño va a repetir, como ya lo propusieron muchos pedagogos y psicólogos, pues va a reproducir lo que yo hago y le va a encantar pues estar en contacto con la naturaleza. Si a mí me encanta, por ejemplo, todo lo relacionado a la cultura maya, pues el niño también se va volviendo experto en ello. Pero en este caso, soy, por ejemplo, docente de preescolar, le enseño a mi niño motricidad, pues va a hacer sus movimientos, pero va a hacer los movimientos relacionados al aula. Mañana nos toca lingüística, pues todo lo relacionado a ello. Pero si no me ve a mí como docente, por ejemplo, con mi librito en la mano, y yo le digo, lee, pero pues no me ve con mi libro, ¿cómo es posible que me pida que lea? Pues por ahí en alguna ocasión en una de las escuelas me dice una de las niñas, fíjese que yo tengo una teoría. Sí, le digo, adelante. El ser humano es bueno por naturaleza. Le digo, ay, qué buena hija que tengas esa teoría, pero ¿qué crees? Ya te ganaron. ¿Cómo? Sí, probablemente lo sacaste de las redes, le digo, y lo tomaste. Es un señor que se llamó Juan Jacobo Rousseau, le digo, pues habla de eso, pero hay otra idea, le dije. ¿Y si es malo? Ah, es cierto, dice. Pero ¿qué quieres? Que también ya me ganaron. Ya hay otro pensador que habla y dice que el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, el hecho de poner estas ideas, que una contrariedad podríamos hablar desde el punto de vista existencialista entre lo bueno y lo malo. Bueno, ¿quién dijo lo bueno? ¿Quién dijo lo malo? Y es donde vas atrayendo la atención del alumno. Pues entonces, si vamos por etapas en edad escolar, pues obviamente el niño de preescolar repetitivo. Pero cuando ya entra el raciocinio en sexto de primaria, en primero de primaria, ya empieza a ver el mundo de otra manera. Ya no es el de ¿y por qué? Ya no es la pregunta de, oye, ¿y por qué? No, ya él quiere dar una respuesta. ¿Qué respuesta va a dar? A mi criterio, pues conforme la persona que tuvo enfrente, lo que pudo haberle enseñado, lo que pudo haber dado de conocimiento, de experiencia vívida, de todo lo que también tenga que ver con lo que ha leído. Somos lo que leemos. Entonces, a partir de ahí, crear filosofía en las aulas desde la minoría de edad, considero que debería ser lo mejor. ¿Qué ha sido lo que opaca nuestro pensamiento o a manera muy subjetiva? Que pues hoy no necesitamos algo relacionado a pensar, hoy necesitamos, o el mundo exige, pues, lo productivo. Capitalismo, ¿no? Por supuesto, ya está apoderándose de la educación. Viene México Gabino Barreda, trae positivismo, se incrusta en la educación, contrario como el primer secretario de Educación de nuestro país, contrario, y dice, no, pues vamos a incluir la cultura, vamos a darlo a conocer, pero pues está impregnado el positivismo y vienen las escuelas no para pensar, vienen las escuelas para producir. Entonces, de ahí es donde vamos retomando ciertas ideas, pero si le enseñamos al niño a pensar, pero no porque yo lo quiero obligar, sino con las ideas que le lleve, la forma en la que vea cómo me desenvuelvo con los demás, considero que es como empaparse, como decir, mira, me agrada lo que dice, me agrada lo que hace. Hay muchas experiencias con respecto a ello. Tengo la oportunidad de trabajar en educación media superior y aprovechamos los espacios para hablar de ello. Me encanta con los chicos, por ejemplo, hablarles de Sócrates, de Platón, de Aristóteles,
Y retomando precisamente las ideas de ellos, les digo un día, vengan chicos, caminemos, vayamos viendo a la prepa aquí, a ver, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Y surge una idea, oiga, ¿y eso qué tiene que ver con Aristóteles? Le digo, mira, Aristóteles tenía una idea bastante distinta a la nuestra. No había aulas de 4 paredes, no había la comodidad o cierta comodidad que hay en la escuela. Caminaban, le digo. Y al momento de caminar surgían estas dudas como la que estamos ahorita. Te pregunté de las hojas, ¿por qué son verdes? Y tú dices que tiene que ver las hojas verdes con Aristóteles. Y las preguntas y respuestas que vamos dando nosotros, tu compañero, tu compañera, ya le surgieron otras ideas. Entonces, mientras caminamos, filosofamos, pensamos, de manera tal que mañana te enfrentas a una realidad, puedes analizar, puedes hacer un raciocinio, puedes estructurar, organizas tus ideas simplemente, no respondes a lo que se me ocurre, no, estructuramos, ahora sí, respondemos. Entonces, esas experiencias, retomando ciertos filósofos, entonces me ha ayudado en ese ámbito, y sobre todo el personal. Creo que soy el vivo ejemplo de venir desde muy abajo, con mi familia, que pues hizo el mayor de los esfuerzos porque tuviera mis estudios. Decía mi señor padre, no te vamos a dar herencia. La única herencia, y creo que la mayoría de los que estamos en la región, o incluso tú, me atrevo a afirmar, que pues nuestros padres invirtieron para eso, y esa es nuestra herencia. Entonces soy el claro ejemplo de que el esfuerzo de nuestros padres pues nos tienen acá. Entonces aproveché esa parte, invirtieron en mi educación, y no solamente ellos, sino muchísimas personas que han abonado, y soy, dentro de todo este cúmulo de experiencias, pues producto de la oración de doña Chonita, del peso de doña Carmen, del apapacho por allá de la abuela. Entonces, hacer todo ese cúmulo, toda esa ecléctica de saberes, de conocimientos, de oraciones, de economía, lo que me motiva precisamente a que el chico que está allá en su etapa más pobre económica, podríamos decirle, que es lo que nos limita muchas veces, decir que sí se puede, que tenemos la capacidad de observar la realidad de otra manera. Molestaba por allá alguien en alguna ocasión, les decía, nos volvamos apóstoles de nuestros tiempos, así como en su momento lo hicieron allá aproximadamente hace 2000 años en pronunciar la buena nueva. Pronunciemos nosotros la buena nueva hoy, pero analizando la realidad que ocurre, qué beneficios tengo, en qué me puede afectar. Y es donde retomo las ideas, que si se hace desde una etapa, a partir de la pregunta, si iniciamos en una etapa inferior, el niño va analizando todo lo que tiene a su alrededor. El problema es que lo pones en una etapa ya mayor y el chico no está acostumbrado a pensar. Incluso vas a la playa y nadar te da hambre. Te pones a pensar y te mueres más de hambre. Están las neuronas a todo, pero surge, ¿verdad?, esta situación. Observamos, escuchamos, estamos al tanto de las noticias, por ejemplo, en España, que es donde precisamente inicia esta cuestión en Chile de quitar la filosofía de las aulas. Y en nuestro país, a partir de estos cambios que hay en la currícula, apunta a esa situación, que probablemente responden precisamente a políticas educativas. Saben muy bien cómo está la cuestión del Banco Mundial, los préstamos que hay para nuestro país, los avances en educación, y que tenemos que cumplir con ciertas expectativas. Pero realmente en educación primaria no hay, ni ha habido, y no creo en cuánto tiempo va a haber filosofía. Pero aún así, aunque no hubiera filosofía, considero que es una cuestión muy, muy personal. Jean-Paul Sartre habla precisamente de la cuestión del individuo. ¿Qué es lo que quiero hacer? A partir de lo que quiero hacer y hacer, bueno, pues para allá me muevo. En la sociedad religiosa le hablan de vocación.
Y si nos atreviéramos a plagiar ese término de vocación y lo agregamos a lo que pues, nos dedicamos, en mi caso a la docencia, bueno, mi vocación es la docencia, busco la manera no solo de enseñarle al chico, por ejemplo, etimologías grecolatinas, que no aprenda solo alfa, beta, gamma, delta, no, sino que sepa, por ejemplo, conceptos, o que sepa por lo menos estas palabras asociadas al español y que los aplique en su vida de manera diaria. Podríamos hablar de prefijos o de sufijos, que al estar dentro de la palabra lo aplique, que llegue con el médico y le diga, oye, es que tienes una cefalea, me voy a morir, la escuela está acéfala, ¿qué será? Simplemente con tener el concepto del prefijo o del sufijo, cefas, cabeza, cefalea, bueno, voy a buscar dolor de cabeza, acéfala, prefijo sin cefa, cabeza, sin cabeza, no hay director. Entonces, el hecho de irnos ganando esta cuestión de aprovechar los contenidos, ya en una etapa de una persona casi adulta, o de agregarlo a una etapa de preescolar, de primaria, considero que sería distinto. Desafortunadamente, pues los intereses son otros. Al no haber estos programas de filosofía ni en secundaria ni en primaria, se vuelve complejo impartir filosofía en preparatorias porque se da metodología de la investigación y hay una relación directa entre el método, no sé, desde Descartes, el mismo Platón, pues de ahí surge toda lo que han construido como la epistemología o la ontología de la formación científica, pero pareciera que en los programas la filosofía va por una especie de historia de la filosofía que no se relaciona al método científico que le enseñan en las preparatorias. Parte de esto, creo yo, porque no hay filosofía desde estos grados tempranos. ¿Cómo están lidiando con esto en preparatoria? Es una situación muy compleja. Si me preguntas en este caso, a partir de lo que estamos consumiendo, ¿qué te parece el café? Te da mi punto de vista, ¿verdad? A mí me gusta, como dice mi señora madre, agua de calcetín. Pero el medio me ha hecho que deguste el café, que no le ponga azúcar, a partir también de las cuestiones de salud que ya voy cuidando. Pero no soy barista. Ahora imagínate alguien que esté frente a grupo hablando de, ¿qué podría ser un término para que entendamos esta parte? Podríamos hablar de la metafísica de Aristóteles. Y el fulano, solo, o la chica o la persona que lo dé, solo se ponga a decir cuáles son las definiciones etimológicas y no tome en cuenta la definición real que hay como tal, y tome la metafísica como algo relacionado con el esoterismo. Entonces el chico se queda con la idea de la metafísica como esotérico. Entonces, ¿qué es lo que está mal? O lo que pregunta que entonces, ¿cómo está la cuestión en prepas? ¿Quién da la asignatura? Si revisamos el perfilario, el afín, el que anteriormente se manejaba afín o idóneo, el actual pues es el que las únicas licenciaturas o las únicas carreras que lo dan. Si revisamos quiénes lo dan, fíjate o figúrate, lo da el licenciado en Derecho, lo da el pedagogo. Obviamente son carreras cada uno en su rubro. Pues el abogado pues obviamente va a concentrarse en las leyes. El pedagogo pues hacer las planeaciones y poderlas adecuar a ciertos ámbitos. Entonces voy y les enseño filosofía. ¿Qué les enseño? Pues que Sócrates fue el maestro de Platón y de Aristóteles. La narrativa. Pero no les enseñan qué método utilizaban. Entonces, hablamos de metodología de la investigación y sí empezamos a decirle a los chicos a partir del autor que leímos. No, pues primero es la duda,
No, que primero la observación, y luego viene la hipotetización, comprobación y lanzamos la máxima. Pero a partir de uno u otro autor y lo dejamos, pero no nos atrevimos a darnos la leída a René Descartes con su discurso del método, la duda metódica, ¿no? Simplemente hablamos de la duda porque es la duda que tengo ahorita, ¿será blanco o será azul la pared? Pero en realidad creo que el problema no es que están aprendiendo, no. ¿Cómo estoy impartiendo primero? ¿Qué estoy impartiendo? 2, si yo le entiendo a lo que estoy manejando. Me atrevo a hablar de Nietzsche. Y todos tenemos una idea de Nietzsche que es el que está en contra de Dios. Pero no se atreven a verlo desde el punto de vista existencialista, no se atreven a verlo como es el que diferencia exactamente entre la bondad y la maldad. Entonces nos quedamos, no, soy católico, soy de otra religión y Nietzsche está en contra de Dios. Nietzsche mató a Dios. Pues en realidad lo único que hace es despertar la emoción del chico. Entonces le pregunta a tu maestro, ponte que yo doy filosofía y no soy filósofo. Oye, ¿qué opina de Nietzsche? Pues escribió el Anticristo y creo que de ahí sacaron las películas estas de Anticristo. Entonces hacemos una analogía fuera de la realidad y pues ahí vienen todos los problemas. O como filósofo le quiere enseñar a escribir a un niño de primero de primaria, ¿qué le voy a enseñar si no sé de caligrafía? Tal vez no sé del método como tal para enseñarle a escribir. Ahora, el que da filosofía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo enamora y digo enamorar en un término abstracto, en el que cómo el chico tiene que empaparse y gustarle? Los chicos que les encantan las matemáticas también se pueden enamorar de la literatura, de las actividades motrices. Entonces, pero considero que es del fulano que está con ellos, pero no sé cómo los motivo. En este caso, la filosofía, tomando en cuenta los procesos del joven que está construyendo su personalidad y sus ideas en secundaria prepa, el hecho de la mala interpretación, por ejemplo, de Nietzsche puede ser un peligro, ¿no? Entonces, hay que ayudar a morir al débil, el nuevo hombre. Bueno, de ahí las juventudes nazis y todo el holocausto que se construyó. Digo, no fue Nietzsche, hubo hilos atrás que fueron construyendo toda una ideología, pero sí es muy fuerte leer a Nietzsche, ¿no? Desde Kant es un imbécil, ¿no? Y te empieza a chocar. ¿Cómo ves a Nietzsche para poder dar esa cátedra sin distorsionar la idea de la filosofía de Nietzsche? Fíjate que me han invitado varias veces a dar talleres, a dar cursos, ponencias en UNACH, en Campus Pedagogía. Y pues leen una reseña, fulano, licenciado en esto, maestro en otro. Pero en cuanto dice licenciado en filosofía, inmediatamente viene una analogía del ser. Un viejito, bueno, ya estoy un poco viejito, pero un viejito peludo, barbón, todo desabotonado, ¿no? ¿Y dónde está? Y pues ya me siento, chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? El hecho de no leer y de no conocer, bueno, en este caso leerlo, porque pues así conocemos a los autores. El hecho de no leer, de no conocer a esos autores hacen que nos creamos ideas o creamos lo que nos han enseñado o lo que hemos escuchado mal. Te tengo como maestro y me hablas maravillas de Nietzsche, me voy a enamorar de Nietzsche por ti, a partir de lo que dijiste. Okay. Pero si le dijiste mal, me enamoré de Nietzsche mal. Recuerdo en una de sus frases de Gabriel García Márquez en El amor en tiempos del cólera, Fermina Daza, enamorada de Florentino Ariza, enamorado por las cartas. Cuando por fin lo ve, porque pues me lo mandan lejos, va en el mercado tras ella, mi diosa coronada, y voltea a ver ella enamoradísima. ¡Qué hombre tan más feo! Entonces, en esta analogía, a partir de esta obra,
hablar de Nietzsche, hablar de Kant, del mismo Munier, Levinas, que les tocó precisamente estos problemas de la guerra, nos hacemos ese conocimiento de ellos por lo que nos contaron, no por lo que lo leemos. Entonces aquí lo básico y lo primordial es ir a la fuente, leernos el Anticristo, leernos por supuesto las obras relacionadas con cada uno de los autores de los que nos llamen la atención, por supuesto. A partir de ahí podemos entender entonces cómo es que tienen la influencia en otros autores, y podemos entender hoy, por ejemplo, canciones en las que, mira, es el pensamiento de Nietzsche. A manera de broma, fíjate, le digo a mis alumnos en investigación en la universidad: chicos, ¿saben qué es el método cualitativo? A ver, leamos. El método cuantitativo, acá. Ok. Ahora que ya lo tenemos, vamos a utilizar un método que pues lo implementó Aristóteles: el inductivo y el deductivo. Ok. Pero ¿y cómo lo aplicamos? Miren, les digo, me cae mal el fulano, no es de mi época, pero pues lo aplica. Fíjense, a ver, descarguen la letra de un tal Benito de allá de Puerto Rico, le digo. La letra más paupérrima que puede haber, pero les digo, vamos para que aprendan. Sí, ese. Les digo, a ver, y ya todos emocionados y atentos, porque les dices investigación, se activan los jugos gástricos. Igual que filosofía, igual que matemáticas, incluso química. Entonces, a ver, chicos, método deductivo es de lo general. Lo particular inicias con algo mayor, una premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, fíjense la letra, a ver qué dice. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Viene de mayor a menor, empieza con el sol y termina hablando de una persona, y si es contigo, mejor, dice. Entonces, viene ese método de mayor a menor, por si no me habían entendido, chicos. Mira, entonces cuando les pregunto en la evaluación, ¿qué es el método deductivo? Es cuando se empieza por algo mayor y también, por ejemplo, la canción de ¿qué hice entonces? Aproveché algo que escuchan, pero ahí es donde vienen estas cuestiones por la pregunta que me hacías a partir de Nietzsche. ¿Qué idea tiene ahora el joven del método deductivo? ¿Qué tiene que ver con Bad Bunny? Y si el joven no lo incentivo a que lea, que vaya a otras fuentes y vea qué es el método deductivo, se va a quedar con la idea que yo le dejé de Bad Bunny y que él maneja el método deductivo. Entonces, aplicando esto, pues obviamente a los filósofos, me voy a enamorar de Friedrich Nietzsche, me voy a enamorar de Aristóteles, incluso hasta dentro de la patrística cristiana, enamorarme de San Agustín, en el punto de que cómo me lo contaron, cómo me lo dijeron. En mi caso, por ejemplo, sin conocer, yo me enamoré de Homero. Mi señor padre, antes de dormir, nos contaba historias y nos hablaba de Polifemo y nos hablaba de Heracles, dentro de la mitología, pero dentro de Homero nos hablaba de Odiseo, nos hablaba de estas obras, y yo me enamoré de eso. Cuando encuentro la obra, empiezo a leer. Mira, son las historias que me contaba mi papá. Entonces fueron de mis primeros libros sin leer, de donde tengo precisamente pues esa savia académica, lingüística, cultural, que fue lo que me contaba, y a partir de ello pues me empiezo a poner a leer ciertas obras, sobre todo estas pues que me llamaban la atención, los seres míticos, y es donde inicia este gusto por la filosofía, por el imaginarme otros mundos, que pues también lo maneja la literatura, lo maneja parte de la redacción, pero que surge, ¿verdad?, con esta cuestionante que decías, bueno, ¿cómo lo aprendemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos con ese pensador? Obviamente no voy a venir con mi cabello porque no me gusta. Tengo una, dijera Leopoldo Sea o otros autores, Antonio Caso, la reformulación de la cultura.
soy originario de este lugar, de este espacio, pues me acostumbré, te pone los pelos erizos. No sé si conoce Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, en una de las esquinas está una efigie. Le pusieron concreto. Llega la gente y pone la basura ahí encima. No sé, me he bajado del carro, te lo juro, me he bajado del carro. Milenios de historia y la gente pone su basura acá, lo pongo por otro lado, o incluso he llevado bolsa, lo echo ahí, me lo llevo al carro y vámonos. He ido a casas donde tienen piedras deteniendo la puerta, jade en forma de hacha, se la cambio. Se la cambio, le pongo un pasador o algo, otra efigie en forma de jaguar deteniendo una letrina. Híjole, pero que tiene que ver precisamente con lo que nos gusta. En este caso, si estoy enamorado de Friedrich Nietzsche con su idea, con su pensamiento, voy a pregonarlo. ¿Y cómo lo voy a pregonar? Pues exactamente como vivió él. ¿Cómo vivió? Pues no lo pelaba. Okay. ¿Quiénes lo vinieron a tomar en cuenta después de su muerte? Los seguidores, por supuesto, el pensamiento nazi, ¿sí? De la raza aria, y precisamente teniendo ideas influenciadas o mal interpretadas por allá de la comunidad judía, ¿verdad? Que mataron al ser emblemático, dijera Teilhard de Chardin, este antropólogo cristiano, que es precisamente la figura a la que tenemos que llegar todos en evolución, y que los nazis lo interpretaron a su manera, pues para decir, somos descendientes de ellos y vamos. Entonces, toda una serie de cuestiones. En este caso, Nietzsche te tomaba, o te comentaba hace ratitos, este artista de la época, que pues también influencia a los jóvenes. Nietzsche influenció tal vez a nuestros abuelos, a nosotros, otros autores como los que te mencionaba, por ejemplo Gabriel Marcel, dentro también de toda esta idea en México, por ejemplo, te decía Antonio Caso, Alfonso Caso. ¿A cuántos han influenciado? El mismo Vasconcelos, la influencia que tiene en la educación y que muchos hemos tomado. Por mi raza hablará el espíritu, y continúa en la UNAM esta serie de ideas, y que los que nos sentimos emocionados por el pensamiento, a mí en lo particular me pone molesto esta cuestión, pero me eriza la piel cuando encuentro precisamente estas ideas, y en las que yo también puedo revolucionar, si no al mundo, por lo menos en los lugares a los que llevo, que sería mi microcosmos. Estoy en la prepa, bueno, platicamos con los chicos, influenciamos a los chicos para que no hagan lo que yo realizo. Yo soy filósofo. ¿Cuántos de mis alumnos quieren ser filósofos? Nadie. Pero sí, por lo menos una cosa, que aprendan un poquito a usar el raciocinio, porque pensar podemos todos, pero el hecho de utilizar el raciocinio, darle una estructura. A ver, chicos, piensen antes. Si no saben qué hacer, bueno, a ver, escribamos. ¿Qué vas a argumentar? ¿3 ideas? No te vayas por 10 ideas, no, 3 ideas. Planteas tus 3 ideas, las vas a conocer y dice tu punto de vista, y así va formando un pensamiento propio. Y si no como como tú lo mencionas, lo que tú piensas, lo que tú dices, ¿quién va a estar a favor de ti? Solo tú. Hay una crítica que se está haciendo en las periferias académicas y partes de Centroamérica sobre, pues una crítica muy, muy fuerte a este tipo de enseñanza desde Platón, Descartes, y todos esos autores europeos. Y se está cuestionando que bajo los planteamientos, por ejemplo, de la epistemología del sur y este tipo de teorías, hay un conocimiento diferente, ¿no?, al conocimiento que se formó en Europa. Sí. Estas maneras de calificar como eurocéntrico. ¿Se puede ignorar el conocimiento europeo por el conocimiento que había en estos países del subdesarrollo, que tuvieron, pues, no sé, prehispánicos, como les decimos? Sí.
Quisiera imaginarme a los españoles, la cara de los españoles cuando llegan a México e incluso le ponen nombres de sus ciudades a los lugares a donde llegaron, a Nueva Valladolid. Sí, construcciones en las que, ¿de dónde? Tuve la fortuna de tener como maestro a un gran ser humano y nos decía, a cada momento tuve compañeros indígenas, los mayas son chingones, ¿de dónde eres? Y se agazapaban. Le pregunta al otro, no, ¿tú de dónde eres? De San Juan Chamula. Vos sos chingón, merolec. Y tus antepasados inventaron el cero, los árabes ni lo sabían. O sea, el hecho de que fueron los europeos los que se apropian de esta idea de que surge la filosofía y se lo ponen allá de pechito a los griegos, en el hecho de racionalizar y de estructurar el pensamiento, pues obviamente vienen a México y pues, todo el desarrollo que hay. El ver a Tenochtitlan en todo su esplendor cuando viene bien organizado, cómo entrar a la misma ciudad. O sea, no es porque vamos a organizar, no, es activar el pensamiento. Al sur de América actualmente la Pachamama. O sea, toda esta riqueza cultural que hay y que surge en ese pensamiento, ¿habrá o no habrá filosofía en América? Por supuesto que hay, todos los pueblos lo manejan, tenemos nuestra cosmovisión, nuestra idiosincrasia muy rica. Lo único malo, pues como ya te decía hace rato, estamos influenciados, no voy a decir que mal influenciados, estamos influenciados en todo tipo, pero estamos influenciados de que lo único que vale o lo único que tiene pues ese ultra o ese plus del conocimiento es el europeo. Pero entender, por ejemplo, a Nezahualcóyotl con sus versos, con sus poemas, ¿sí? Entender también al pensamiento mexicano, el hecho de hablar, por ejemplo, de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, de Zipetotec. O sea, entrar en esa cosmovisión de Ometeo, Ometecutli, de hablar de la deidad, de hombre-mujer en uno mismo, viene el pensamiento cristiano y asociar precisamente a Guadalupe con la Coatlicue, tuvo que haber todo un pensamiento sincrónico. Y sincrónico en lo visual, porque la anacronía es abismal al hablar de la cultura muy arraigada de nuestros antepasados con la que traían los españoles, pues, o sea, hablar de una identidad como mexicanos en sus inicios, pero cuando viene el cristiano, viene el católico y le mencionan o le ponen la imagen allá de Guadalupe, no ve a la mujer, ve los símbolos. Y es todo ese pensamiento que pues obviamente nosotros lo vemos así como que si tú vas a un centro educativo y le mencionas a algunos de los dioses que te acabo de decir, ¿quién es Zipetotec? Sí. ¿Quién es María y José? Sí, los papás. ¿Quién es Xolotl? Y el pesebre, es donde, o sea, enfocamos hacia lo que nos enseñan, contenidos, y nos arraigamos o nos abrazamos a la forma en la que me lo enseñó. Obviamente eso tiene, y le doy mucho valor en la cuestión técnica, lo pragmático. El hecho de, por ejemplo, una enfermera que pues tiene que aplicar, por ejemplo, una intravenosa a ciertos grados, con inclinación de la aguja a ciertos grados. Una cuestión técnica. Pero no voy a venir, por ejemplo, a que entendamos la cosmovisión maya, entender a Itzamná desde la visión o desde el pensamiento fideísta de Jehová o de Yahvé. En ningún momento. Entonces, a partir de ahí,
o sea, ¿de quién me agarro? ¿De quién me enamoro? Pues, me dieron este café y sí, pues ya solo este voy a tomar, porque si me dan otro más amargo, no, o me dan uno más ralito, no, ya con este me quedo. ¿Por qué? Pues ahí nos quedamos. Entonces, yo te decía hace un momento, si hacemos una evaluación de la cultura en nuestro país, aparte de que reprobamos comprensión lectora, comprensión matemática, estoy 90% seguro que también reprobamos identidad cultural. Porque pues conocemos más de otras culturas que las de nuestro país, de dónde venimos. Si te digo, por nuestras venas corre barro rojo, ajá, ¿y eso qué? Somos de esta región, obviamente es un espacio donde hay tierra negra, hay barro, pero nuestras raíces, la cultura mam, pues abarca todo este espacio, es decir, bueno, por mis venas corre esa energía, esa fuerza de mis antepasados mames, pero no lo tomamos en cuenta. Tenemos también ahí un espacio con los filósofos del sureste, en el área de la hermenéutica, algo muy olvidado también, el hecho de entender la cultura como tal. Entonces andamos ahí en un proyecto y a ver qué puerta podemos tocar para dar a conocer precisamente la cultura mam, interpretar, por ejemplo, por qué nuestros antepasados mames sembraban en luna llena, o por qué el paliacate, el mush, en ese sentido, que la gente interprete no como un dicho de pasillo, es que los antiguos hacían esto o hacían otro. ¿O por qué lo hacían? ¿Por qué le ponían el nombre del tata? ¿Sí? ¿Por qué al niño o a la niña se le ponía el nombre precisamente como lo menciona Pozas en su obra Juan Pérez Jolote? El poner el nombre de Nahual. Entonces, en ese sentido, la interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor, pues hacerlo. Nuestros antepasados observaban son las 12 del día. Los de aquí de Chespal, está el cerro, son las 3 de la tarde, dependiendo de la época del año. Entonces, ese conocimiento, esa interpretación, esa analogía, el hecho de las bodas, cómo entrelazar, cómo unir la vida con otra persona, que pues hoy ya está perdido, pero interpretarlo, pues esa ha sido nuestra labor. Estamos ahí en la cuestión académica tratando de hacer algo distinto. Y digo distinto porque lo más normal es que ponga mi cafetería y traiga café de allá de Chespal y diga es el mejor café de Chespal de nuestra región y órale, lo vendamos. A traer una idea. Ciertamente también tenemos nuestro grado también de ciertas cuestiones así como que no nos van a hacer caso, pero como te decía hace rato, soy el vivo ejemplo de que el que quiere estudiar, aquí estoy. Soy el vivo ejemplo de que si utilizo las redes sociales, ¿cuántas publicaciones llevo de las escuelas para pensar? ¿Cuántos lo han leído? 2. Y 1, pues aquí estoy. Entonces, en ese sentido, también te comentaba, creo que soy, por un lado, a lo que hago, a lo que me dedico, mi idiosincrasia, mi cosmovisión, pero también soy el aporte de muchas personas. El aporte de muchos de ellos, ya te decía, ¿verdad? En la cuestión económica, religiosa, política, social, académica. Y pues lo que hago es difundir lo que a mi criterio pues nos hace falta. Probablemente para otros haga falta más economía y difunden y hacen sus empresas. Pero creo que mi empresa, y estoy muy motivado en ello, es que sepamos pensar lo que vamos a hacer. Si estamos ante una problemática, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hago bien, hago mal? Los que me conocen me dirán, bueno, pues que tú pregonas y no lo haces. Ay, no cometemos errores. Todos cometemos errores, pero el hecho de aceptarlo y decirlo, bueno, ya cometí este error, no es error, es una situación vivida, tengo que adecuarlo, tengo que acomodarlo a la vida diaria. Y es lo que muchos filósofos o muchas personas en la actualidad me han dicho. ¿Pero para qué piensas?
Mejor materialízalo, hazlo como tal. Por supuesto, sí. Y hay que producir con el pensamiento, que estos chicos vean la vida de otra manera, que si van a cantar, por ejemplo, canciones de Pedro Infante, que sepan qué decía Pedro Infante en sus canciones y la emoción, la emotividad. Si van a cantar lo que dice Shakira, que entiendan por qué lo está diciendo Shakira, qué problemas tuvo, entiende su historia, entiende su vida. Si vas a cantar lo que dice Benito, bueno, analízalo como tal. En realidad, ¿qué dice? Eso, simplemente. Sé que es una tarea ardua porque, pues, ¿cuántos nos apoyan? Creo que llevo como unos 4 o 5 años pregonando a las escuelas para pensar. Y hoy es un fruto, la verdad te decía, me siento muy halagado. No soy yo nada más, somos 7 filósofos en la región. Pero estamos regados en distintas partes del estado, pero pues esto es un punto muy vital, no solo para mi ego, porque también no hay que hacerlo de un lado, son los que nos dan las energías y las ganas de seguir eso, sino también para nuestros alumnos, estos chicos que hemos acompañado. Me atrevo a decir algunos nombres, por ejemplo, Giselle Camacho, muy agradecida porque pues leyó a Juan Pérez Jolote, leyó el Popol Vuh, se fue a estudiar a la UNAM y la verdad lo que logró por ella. Digo, yo solamente le pedí ahí por tarea hacer lo que le correspondía. A comentar algunos nombres. Giselle Camacho solo hizo lo que le correspondía. ¿Qué? Leer era su tarea. El plan y programa decía conocer la cosmovisión. Bueno, pues conozcamos nuestra cosmovisión. Juan Pérez Jolote, Ricardo Posas, Popol Vuh, y traducción francesa y luego español. Entonces, lo conoce, se va a estudiar a UNAM, por supuesto que es mérito propio. Yo solamente le di su actividad. Ella lo realizó, adelante. Carlos Briones, otro chico, que no únicamente nos vamos a la cuestión académica, la motricidad, lo artístico. Carlos Briones era un chico en la secundaria muy hiperactivo, pero encontró su amor en el bajo. Tuve la oportunidad de enseñarles a tocar guitarra a un par de chicos. Lo poquito que sabía, solo me sabía círculo de do, re, mi, pero con eso los chicos, había otros que se conocía muy bien. Carlitos no quiso guitarra, quiso bajo. Yo no sabía el bajo, pero con tutoriales, y viene acá y aquí están las notas. Hoy Carlitos pues pertenece ya a un grupo un grupo musical que se juntan por ahí, ya hicieron grabaciones en la Ciudad de México para Converse. Entonces el joven vio esta motivación, hoy es maestro también de Covach. Los veo y digo, ¿qué los motivó a ser maestros? Yo no creo, o sea, mi forma, pero sí las ganas de ver a sus demás maestros, a sus demás compañeros, la música. Había otro chico que la verdad, en lugar de que yo lo motivara, me motivó a mí. Luis Lara, un chico que jugaba muy bien fútbol. Entonces, ¿qué hacía? Me daba boletos para que lo fuera a ver. Y ahí estaba yo los sábados con mi hamburguesa, viéndolo jugar fútbol, jugaba muy bien en la media. Y que me sirvieron de motivación, lejos de que yo lo motivara. De decir, bueno, puedo hacer algo distinto con los chicos, no solamente ser el policía del salón, sino también ser ese individuo que está formando, pero que también se forma con lo que tiene. Y así muchos alumnos que los veo hoy con su profesión, me ven, obviamente no son por mí, pero aprovecharon todos esos espacios para estar donde están hoy y poder realizar sus actividades. Y digo, son unos méritos, creo, de las escuelas para pensar, aunque este término es relativamente nuevo, ¿verdad? Antes de pandemia, pero que pues utilizamos. Hemos difundido en la radio, gracias ahí a los amigos en la radio, en EXA. Hemos ido de manera presencial, por llamada telefónica, hemos hablado de temas de la política, educativos, culturales, por supuesto. Y tengo la fortuna de haber escrito un libro, El dolor de la primera vez, retomando por supuesto pensamientos humanistas, existencialistas,
pero que tienen que ver con esos grandes dolores del ser humano en su primera vez y que nos marcan, que los dolores del alma son los que más lágrimas nos hacen derramar. Obviamente el título es llamar la atención como toda obra y la mayoría lo adecúa al encuentro sexual, pero en realidad, por ejemplo, ese primer halo de vida que hicimos, esa primera respiración que nos hizo llorar, estábamos bien cómodos allá con nuestro cordón umbilical, salimos y llegamos a lo nuevo y lloramos inconscientemente. El hecho de aferrarnos a la mano por primera vez de alguien por instinto, en realidad es un instinto. Estudios han determinado que si al niño lo dejaran al vacío sigue colgado por instinto. Entonces esas primeras veces, retomando nuestra obra con el maestro Federico Solares, habla precisamente de estos puntos, del primer beso. Para los que estuvimos casados, nuestro primer divorcio, o nos casamos por primera vez, la pérdida de un ser humano, y sobre todo familiar o muy cercano. Entonces estas primeras veces, cómo es que entran en el ser humano y marcan nuestra historia. Entonces, a partir de esto que me toca vivir, me toca expresar, considero que sería una muy buena motivación, tal vez apoyándome de Lizardi allá con su obra del Periquillo Sarmiento, para que los demás no hagan lo que yo ya hice mal, pero que sirva de motivación para mis hijos, para mis alumnos, que al final de cuentas por lo menos yo trato de disfrutar todo lo que hago. Ya estoy viejito, pero no me quiero ver más viejito, estar allá a la fuerza, estar allá, ay, voy a publicar hoy, ay, ¿qué escribo? ¿Qué les...? No, sino que me ha motivado hasta la forma te decía, de vestir. A lo mejor si fuera defensor férreo del pensamiento, por ejemplo, de Voltaire, pues quisiera verme como él. Pero no, considero que es mi forma. O si quisiera pregonar el pensamiento de Tomás de Aquino, pues no voy a venir tampoco con mi capucha o con mi pancita así regordeta, ¿verdad? Porque quiero seguirlo, ¿no? Simplemente dar a conocer estas ideas, ¿verdad? Y considero que aunque no haya como tal de manera física escuelas de sociología, de antropología, de historia en la región, pues por lo menos hay un fulano o habemos fulanos que motivamos, que hacemos que no sea tan complicado el hecho de conocer, por ejemplo, cuándo se fundó Tapachula, el hecho de conocer el mismo nombre. ¿Cuántos nombres no están asociados a Tapachula? Que Aguas Anegadizas, que Tapatechula, pero en realidad, ¿cuál es? Por otro lado, entender también, por ejemplo, don Ataulfo, ¿en realidad el mango se llama por él o es porque el ingeniero que trabajaba ahí le agradeció poniéndole el nombre al mango? ¿Cuántas historias no hay de eso? Entonces, si no hubiera una persona como tal, yo disfruto mi mango. Se llama Ataulfo porque no me importa, se llama, pero conocer la historia, conocer esa riqueza, considero que hace al humano o al individuo, pues no solamente lo está disfrutando al comerlo, sino que disfruta, sé quién lo hizo, sé por qué se llama así, es propio de esta región, aunque trajeron de distintos lugares, pero pues disfruto lo que es de acá. Si disfruto un mole poblano en Puebla, porque no disfruto un mango como tal con su historia acá. Pero pues si no hay personas, no hay individuos que nos den ese conocimiento, mejor aprendo 2 más 2 y ya feliz allá los árabes porque lo aprendimos con su método y no lo aprendimos con el cacao de los mayas. Entonces son muchas cuestiones, muchas situaciones que por lo menos yo no lo veo como tarea. Okay. Mario, ahora sí que como antiguamente se acaba el carrete, ¿sí? Ahora en esta generación se acaba la memoria y la batería. Yo oigo, y voy a hacer una pregunta aquí para cerrar. Veo como una formación en Descartes, en Aristóteles, en Platón, en las escuelas,
Pero también veo que esta escuela para pensar trae mucho de la hermenéutica que habías comentado y esta interpretación. Y bueno, yo quería cerrar con esta pregunta porque se vuelve muy complejo que en las escuelas estamos enseñando el método, el sujeto, el objeto, con Descartes, con Platón, pero realmente creo que ya estamos desde Heidegger, desde Gadamer, ya estamos en el ser-estar, en la interpretación, desde el mismo Ditley, ¿no? que decía, bueno, sí explicar, pero también comprender, el elevarse al sujeto de la cultura. Esto ya no se ve en las preparatorias, y nos quedamos en esta dualidad, ¿no? del interior y el exterior, o están atendiéndolo. ¿Cómo están abordando este problema? Porque es una ruptura filosófica actual que hasta nos está cuestionando nuestra forma de ser en el mundo. Efectivamente, lo que se hace simplemente para responder precisamente a las políticas educativas es adecuar, por ejemplo, esta cuchara probablemente sea para postre, pero pues la adecuamos porque también está idónea de acuerdo a su tamaño en poder usar nuestro café. Entonces se adecua con el personal que se tiene ya en las escuelas. Y puedes encontrar escuelas donde el agrónomo da matemáticas, donde el abogado da contabilidad. Entonces es el personal con el que se cuenta. No se contrata a un experto por varios factores, pero el principal, si tú analizas, por ejemplo, en educación básica, ¿quién puede dar geografía? Un vulcanólogo. Imagínate en la ciudad, en Chiapas, ¿cuántos vulcanólogos hay cuando ni siquiera, bueno, no sé si en México en la UNAM haya esta carrera, pero ¿cuántos de Chiapas estudian vulcanología? Piden también un astrónomo. O sea, ¿quién diseñó los perfiliarios? Ok, sí es el que lo debe de dar, pero en realidad están pidiendo algo que no se produce en la región. Nos están pidiendo aquí en la región que repartamos en todas las escuelas, ¿qué será? Uvas en toda la época, en todo el año. Cuando en la región no se da uvas, ¿por qué no nos piden mangos? Para toda la región. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se responde a estas situaciones que se exigen en el ámbito educativo? Bueno, con el personal con el que se cuenta, simplemente. Entonces, la Secretaría de Educación lo que ha hecho, adecuarlo, y lo adecuó de una manera voluntaria. Ofrece convocatorias para que el maestro se profesionalice en ciertas temáticas. Acabo de terminar un diplomado en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Hacen la convocatoria, mandan la convocatoria solo para Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuántos responden? 10, 15 maestros, cuando en realidad ellos esperaban 100, 200. Entonces, abren todo la convocatoria para el Estado y terminamos llegando aproximadamente 80. Ni siquiera el número que ellos esperaban. Entonces, llega a mi escuela la convocatoria. ¿Quién quiere? Nadie. Pues yo sí quiero ellos. A mí me encanta esto del estudio y de estar actualizándome. Voy. Entonces, la Secretaría da las opciones. No soy experto, no soy abogado, pero pues hice un diplomado en Cultura de Paz. Lo aprovecho. Lo ideal hubiera sido que el psicólogo, el orientador de la escuela y el abogado fueran para ver cómo responder ante una situación de abuso o un problema ya de acoso dentro de la escuela, o simplemente reformular el reglamento escolar. Simplemente manejamos no sé en qué año, si se fundó la escuela en el 96, seguimos con el mismo
los mismos estatutos, las mismas reglas, las mismas normas, cuando ya todo cambió. Los chicos están llevando sus celulares y en el reglamento no dice que joven que lleve su teléfono se hace responsable de él. No prohibirlo, porque pues es una herramienta ya indispensable. Los chicos de hoy nacieron con una extremidad más. Entonces, mucha información. Ahora, si lo hubiera tomado, te decía, alguien experto en ello, mucho mejor, pero no, o sea, surge otra convocatoria para que los maestros vayan a actualizarse. Hay que ir a Tuxtla, obviamente, hay que invertir. Hay que ir a Tuxtla para que se profesionalicen en la currícula a propósito de las nuevas asignaturas. Es que no puedo, es que no tengo dinero, es que no, yo sí. Si alguien no quiere, yo voy. Entonces, en realidad, un punto que tocábamos al principio, esa vocación, esas ganas de querer ser, por lo menos una motivación para que ese joven mañana, pues, llegue, si no a ser un licenciado, si no llegar a ser un ingeniero, pues sea una persona de bien. Que sea esa persona que continúa saludando, que continúa dándote las gracias, que por lo menos llega y emita su voto porque ya pensó y ya razonó. Es la intención, simplemente. Entonces, no sé, en ese sentido, si el día de mañana vayamos a tener ahora sí un vulcanólogo dando clases, porque en Chiapas ya hay una escuela que forma vulcanólogos. Podemos decir que el perfilario está provocando que estemos a un nivel explicativo, pero no comprensivo de la realidad. Es correcto. Entonces, figúrate, eres historiador. ¿Quiénes te dieron las materias como tal? Expertos en el tema. ¿Quién me dio latín? Un experto en el tema. ¿Quién me dio griego? Un fulano que se atrevió a agregarle una letra al alefato. O sea, te decía hace rato también, soy de todo un poco. Tengo maestros excepcionales en el área de mi formación, que es filosofía. Gente que conoce como tal, gente que leyó a Telar, gente que fue alumno de personas tanto en el país como en el extranjero. Entonces, con toda esa cuestión que me empapó, ok, puedo. Mi realidad, soy filósofo, pero doy etimologías grecolatinas y doy español en la prepa. ¿Quién da filosofía en mi prepa? Un abogado. Un abogado, terrible. Sí, entonces, ¿y el sistema educativo está ofreciendo sueldos adecuados para que vengan estos especialistas a dar clases o para que pueda ser atractivo? Mira, hay un tabulador. Y el tabulador es que los maestros de media somos los que estamos en un espacio mejor pagados porque pues estamos adecuados a Politécnica. Entonces, le pagan lo mismo al maestro de, por ejemplo, de motricidad, que al maestro de física, que al de español. O sea, todos tenemos el mismo sueldo, hora mes. Simplemente, entonces, pues yo que tengo doctorado en educación, me pagan pues, igual que el que tiene solo licenciatura. O sea, eso no hay cambio. Pero pues en una universidad obviamente es totalmente distinto. Diferente, pero pues nunca me he dado clases de un vulcanólogo. Obviamente no estudié eso, pues, pero no conozco a uno. Acabo de conocer a un historiador. ¿No conocí a un historiador? Conozco a un sociólogo en Tapachula, Isaac, está allá en UNACH y en UPN. Entonces, son contados. Pero si me preguntas a un abogado, pues conozco mucho. Un trabajador social, abunda. A un psicólogo, pues está llena la ciudad. Entonces, surge con el lema que manejamos, ¿verdad? Que las escuelas para pensar no nacen solas. Se necesita una motivación y considero que la motivación es esta, la charla, la plática, el que te conozcan, el que sepan, bueno, aquí y allá. No lo dije yo, lo dijo fulano. O eso no lo sé. Una experiencia que tuve, me hablan, no sé del tema, amigo, discúlpame, pero te puedo recomendar a alguien que sí sabe. Te mando su número, háblale, es de confianza. Yo le hablo antes y pregunta de todo de demonología. Es un experto en el tema, porque yo soy una papa. O sea, no me meto a hablar tampoco de lo que no sé.
definitivamente. Entonces, considero que también eso es primordial, es básico, porque pues el joven, el estudiante, la persona se va a quedar con la idea que yo le di. Simplemente. Claro. Sí, es correcto. Hay todo un reto en el sistema público para atraer a estos profesores adecuados, pero hay un ingreso, ¿no? El famoso examen. ¿No será que ahí hay un cortocircuito? Bueno, el de preparatorias yo lo vi muy completo. Parece casi entrada para un SNI 1, piden 1000 cosas. Pero el de básica es muy complejo para gente que con este perfil que mencionas que pudiera entrar, ¿no? Sí, efectivamente. En básica, obviamente desde preescolar, pues ya están las casas de formación, que son las normales de educación preescolar. Las de primaria también es primaria, secundaria. Primaria y secundaria. Perdón, preescolar y primaria. Pero secundaria ya tiene su especialidad. En Chiapas solo hay una, está en Tuxtla. ¿UPN? Pero me refiero a que es especialista en matemáticas, en cívica, en geografía. UPN pues también tiene por allá con las carreras que manejan, por lo menos acá, que es educación para jóvenes y adultos y la inclusiva, acá en Tapachula. En Tuxtla desconozco por allá las carreras que ofrece, pero actualmente considero también oportuno el hecho de que, bueno, no está el vulcanólogo, pero sí está el técnico en algo, ¿no? Que eso sí hay en la región. Claro. Entonces, con esos perfiles, actualmente, pues ya te puede dar clases, si no un experto como tal, pero sí alguien que lo profesa. Entonces, va adecuándose. Pregunta aguda sobre ese tema. ¿Tú preferirías que tus hijos estudiaran con un profesional de la educación o con un profesional de la materia? Con un profesionista, porque ese es un debate fuerte ahora. Sí, efectivamente. De entrada, mis hijos estudian en escuela pública, de entrada, los 3. Esto implica, obviamente, varias funciones. Por ejemplo, en una escuela pública, si hablamos de 5 años para atrás, ¿quiénes entraban a la escuela pública? Los recomendados, el sindicato. ¿Quiénes estaban en la escuela particular? Pues lo que no pasaron, y el que no pasó. Pero ¿quién trabaja en la particular? Pues el que no tuvo la oportunidad de que lo recomendaran, o la otra también, el extremo, quien no pasó el examen que hacían. Pues actualmente pues ya el sistema profesional docente apoyándose precisamente en las políticas educativas, pues ya hay áreas funcionales para ello. ¿Y quién está frente al grupo? El experto. Entonces, el experto, y ahí viene tu pregunta, ¿verdad? El experto que logró responder a las preguntas que vienen ahí. Claro. Tuve un maestro excepcional en antropología filosófica, excepcional el hombre. Te explicaba, y ahí es donde yo me enamoro de Teilhard de Chardin, porque te empieza a explicar y ala, cuando te explicaba. Pero cuando daba la clase era dictada. Sí, claro. La antropología filosófica, y estás escribiendo todo el libro que tenía él. Hasta que a alguien se le ocurre, oiga, pero ¿en qué consiste el ser? Ah, mira, esas clases eran excepcionales cuando lo explicaba a partir de la pregunta. Pero si él llevaba de acuerdo a su plan, no, definitivamente no. Entonces, está el experto en el tema y está el experto en cómo lo da. Entonces, es toda una serie de habilidades que tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es aprovechar a los docentes y que yo quiera. Por ejemplo, a los chicos les digo, duda que tengan, pregúntenme, por más insignificante que sea, le entro. Si no lo sé, pues te pido de favor que vayas con alguien más. Y por otro lado, hay cosas que sí sé, pero se me hace complicado explicarlos. Por ejemplo, les digo, a ellos no les doy lógica simbólica. Se me hace muy complicado. Sí, lo entiendo y todo, pero para pararme y explicarles, híjole. Es que es muy complejo, o sea. Entonces, cuando me hablen y me digan, güey, no, discúlpenme, sí, soy filósofo, bueno, soy alguien que estudió filosofía, porque para ser filósofo creo que debería hacer más. Mejor me hago un ladito.
digo, no voy a enseñarles a los chicos que deben de poner su dedo en la corriente eléctrica, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso es lo mismo con la idea, voy a formar un individuo mal, y no es el caso. Entonces, de ahí, una vez más, el lema de las escuelas para pensar no hacen sola, ¿verdad? Y aprendemos de todos. En síntesis, para el auditorio, brevemente, ¿qué es esta escuela para pensar que ustedes están formando? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes y en qué les pueden ayudar? Claro, fíjate que pues los filósofos que conformamos este grupito somos amigos de hace muchos años de carrera. El maestro Neri Chaclán de Tuzlachico, de la Prepa Ara, el maestro José Guadalupe también de Tuzlachico, pero que está en telebachillerato allá en Belisario Domínguez, el maestro José Dolva, director allá de la Prepa Vicente Guerrero en Tuzlachico, el maestro se me va el nombre, que siempre les hablamos con otros apelativos. El maestro Fernando Bravo, director de CECITECH allá en Villa Comatitlán. Un servidor, Mario Marmolejo. Lo que hacemos de manera muy sencilla es pregonar con nuestra vida, con nuestros ejemplos, con nuestro conocimiento, pues esta idea de que pensemos antes lo que vamos a realizar. Simplemente. 1. 2, bueno, no dejarnos llevar por lo que piensan y lo que opinan, mejor vamos a la fuente. No hay nada mejor que la fuente. Tratamos de dar, cuando nos piden que demos conferencia o algo, ir con la fuente, decirles, vine de acá, sí, lo aprendí, pero vine de acá, de este punto. Y también dar a conocer nuestras raíces. Las influencias de Doña Carmen en Obregón, las influencias de Adrián Rentería en Mazatán, las influencias de la tía Ceci allá en Marterre Gómez. Estos ejemplos de vida de estas personas o de nuestros maestros de toda nuestra formación académica que están con nosotros. Entonces, darlos a conocer, y cada uno de nosotros, de los filósofos, de los que conformamos Filósofos del Sureste, es eso. Tratar de enseñarle con nuestro estilo de vida a los chicos que todo se puede. Todos los que te hablo son personas que venimos de escasos recursos y que tuvimos la oportunidad de aprovechar lo que nuestros padres nos daban y lo que las personas en el camino nos fueron apoyando. Y por otro lado, se pueden comunicar con nosotros. Ahí tenemos una página en Facebook, Filósofos del Sureste. Vamos a poner aquí el cintillo también para que lo puedan seguir el auditorio. Sí. Filósofos del Sureste. Filósofos del Sureste, o la página de un servidor, que es donde pregono como a título personal las escuelas para pensar. Tratamos de ir al día en la cuestión, porque no es de diario, es ir al día con las cuestiones políticas. Hace poco que fue el equinoccio de primavera, dar a conocer allá este tipo de ideas, y que nos pongan a pensar un ratito, bueno, cómo surgió, por qué es así, de qué manera surge, o tales filósofos. Cuando es San Agustín, hablar del tiempo, fue el inventor precisamente de este término pasado, presente, futuro. Tan joven y tan antiguo, yo sin haberte amado, dice San Agustín, y de ahí surge precisamente estos términos de los chicos de pueden comentar en el muro para que interactúen con ustedes. Lo que hacemos a la mala, porque pues yo así lo veo, es que publico, le digo a los chicos en el salón, chicos, ahí tengo una nota, traten de escribir a ver qué opinan. No voy a hablar mal de esta cuestión, simplemente pues comentan, escriben, es válido, qué bonito, claro. Qué bonita frase. Y son pocos los que se aventuran a decir, bueno, son términos que hemos utilizado siempre y no sabemos de dónde tienen su origen. Entonces, ahí podemos comunicarnos, o con un servidor, porque pues es lo que ha ocurrido. Pues estamos en la preparatoria número 4 del estado, acá en Tapachula. Ahí nos pueden contactar, o cualquier detalle, o a mi número personal. Ahí estamos en comunicación, o en mi Facebook, Mario Marmolejo. Mario Marmolejo, el Facebook del doctor. Y pues si yo soy un chavo de Soconusco que me quiero conectar, aunque no me den clases estos profesores, puedo interactuar, pueden entrar los chicos. Por supuesto. Próximamente queremos hacer círculos de lectura. Tengo la fortuna también de dirigir una escuela particular,
Instituto de Estudios Superiores Chiapas, IUDECH. Ahí pretendemos hacer círculos de lectura de filósofos, simplemente para conocer qué dijeron, por qué lo dijeron, qué tiempo, qué época les tocó vivir y respondieron a las necesidades de su época, la Edad Media, la Ilustración, entender obras, por ejemplo, de Kant, que es la primera con la que se ha de conocer con la Ilustración precisamente. Entonces, y que pueden servirnos para entender el diario vivir. ¿Sí? Pues la invitación está abierta, chicos.